Entonces, a ver la presentación, ya, acá, y compartir. Ahí estaría la presentación, la vamos a agrandar. Ya. ¿Ven ustedes bien? No sé si por delante Sí. estuvimos ensayando, pero como éramos dos nomás, no podíamos ver. Yo por mi parte veo aquí al lado, los veo a ustedes aquí al lado de mi pantalla, pero no sé si ustedes no tienen libre para ver toda la presentación, ¿no hay problema? Sí, se ve bien. Sí, nosotros vemos bien la completa. presentación. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver esto del don profético. Nos tenemos que remontar al inicio, cuando esto comenzó, ¿no es cierto? El Señor primero se comunicaba libremente con el ser humano hasta que éste pecó. Luego, ¿no es cierto?, el Señor tuvo que compartir con nosotros por medio, porque se produjo un distanciamiento entre Dios y nosotros. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios puso esa distancia? ¿Ya? ¿Por qué Dios no se comunicaba directamente con ellos si ya se supone que los estaba perdonando? ¿Por qué no siguió comunicándose? Yo tengo una explicación para mí, que creo que es la que puedo darles, y es que nosotros, a ver, voy a usar un término un poquito medio chilenazo, así, no sé, pero somos muy buenos para subirnos por el chorro, ¿ya? Entonces, somos confianzudos. Entonces, si Dios de repente empieza a comunicarse con nosotros, cosa que no puede porque nosotros somos pecadores, el hecho de que seamos pecadores, inmediatamente, y son cosas que no entendemos, hace que la presencia de Dios se retire. Dios no puede estar directamente, no porque no quiera, porque sea orgulloso, sino que nos destruiría, porque donde Él está, desaparece el pecado. Y como nosotros somos pecadores, nos destruiría con su presencia. Esa es una cosa. Pero la otra es que nosotros, porque Él podría, como lo hizo con los profetas, habilitarnos cada vez que se va a comunicar con nosotros para que nosotros no seamos destruidos. Pero ¿qué pasaría con eso? Que nosotros, las personas que no están consagradas bien a Dios, empezarían a exigirle cosas a Dios, a creer que es como una persona común que lo llaman y listo, y ahí está, y qué sé yo. Entonces, eso no sería bueno. El Señor ha elegido a hombres especiales con los cuales comunicarse. Entonces, vamos a ver cómo ha sido eso, ¿ya? Primero tenemos acá la promesa del Señor, vamos a poner puntero, ¿ya? Porque no hará nada el Señor Jehová, dicen otras, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, un pasaje de Amós 3:7. Si nosotros viéramos todo el contexto de Amós 3, ahí, donde está hablando de eso, él dice, por ejemplo, rugirá el león y nadie lo va a escuchar, va a pasar una batalla algo, y nadie lo va a saber. Bueno, ¿acaso Dios va a hablar y nadie lo va a oír? Y entonces después dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, cuando Dios tiene algo que hacer, ¿ya?, en su gran plan de salvación, va a ser imposible que permanezca en silencio. Nosotros vamos a recibir de parte de Él una información, una comunicación, el plano de ruta para saber qué propósitos Dios tiene y qué espera de nosotros, ¿ya? Entonces, a eso se refiere ese versículo. Luego dice, acá, y por medio de un profeta, yo voy a tener que bajar un poquito porque, ¿cómo era que tenía que hacer? Eso, para poder mirar. Y por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por medio de un profeta fue guardado. Entonces, ahí nosotros tenemos que Dios, cuando tuvo que hacer algo importante por el pueblo, por su pueblo, multitud de personas, tenía que sacarlos de Egipto, tuvo que levantar a alguien que hiciera de intermediario entre él y el pueblo. ¿Ya? Entonces este profeta, y ahí lo tenemos descalzándose la sandalia, y ahí está la zarza ardiente, es Moisés, ¿ya? Así Dios, por medio de una persona consagrada, lo tomó a su pueblo y lo sacó de Egipto. Y dice que por medio de ese profeta, tanto lo hizo subir como que lo guardó, ¿ya? O sea, lo tuvo con instrucciones que le dieran la seguridad de la conducción divina. Nosotros vemos frecuentemente a Dios hablando así. ¿Se acuerdan? Noé, por ejemplo, también buscó a un hombre por el cual pudiera comunicar su oferta de salvación para no tener que destruir la tierra, ¿ya? En un momento muy triste, el Señor dijo, busqué quien pudiese poner, que hiciese vallado entre mí y el pueblo, y no lo hallé, ¿ya? También tenemos ese triste momento que ocurrió en una parte también de la historia. Entonces tenemos que cuando
Dios tiene algo importante que hacer por su pueblo, ¿ya? No una persona particular, por su pueblo, Dios trae a un profeta para conducir al pueblo. Por ejemplo, acá tenemos otro evento especial. ¿Qué pasó acá? Acá tenemos que, a ver, permiso, voy a tratar de, ahí. Ahí está. Ya, aquí tenemos nosotros que cuando fue el tiempo del exilio, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, primero se dividieron las 10 tribus, qué sé yo, se fue una parte cautivo a Siria y 100 años después la otra parte fue cautivo a Babilonia porque no aprendieron la lección de los otros. Se tuvieron que ir en cautiverio. Y entonces, ¿qué ocurrió? El Señor, cuando se cumplió el tiempo, porque dijo que iban a estar 70 años en cautiverio, llamó profetas que los pudieran guiar para traer, nuevamente, era algo importante, traer al pueblo de regreso a la tierra donde antes habían estado instalados, la tierra prometida que le llamaban. ¿Ya? Y dice, profetizaron a Ageo y Zacarías, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, porque ellos llegaron ahí a instalarse, pero no andaban muy bien las cosas y necesitaban instrucciones. Entonces dice, y profetizaron, dice, en el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Se fijan? Dios estaba sobre ellos. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, nuevamente vemos a Dios. Con razón el Señor Jesús dijo que era como la gallina que junta sus pollitos debajo de sus alas. Ese fue el comportamiento que Dios tuvo con su pueblo. O sea, yo los traje, pucha, pobrecitos, están aquí al descampado, no, los voy a esconder debajo de mis alas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a traer profetas que les ayuden, porque yo estoy sobre ellos, como la gallina que está sobre su huevito o sobre sus pollitos. Dios estaba sobre ellos y por medio de los profetas los cuidaba. Ellos les ayudaban, ellos profetizaban. ¿Se fijan ustedes? Ahora dice, pero ¿qué salisteis a ver? Aquí estamos ya, nos trasladamos un buen poco en la historia porque ya tenemos más o menos el concepto, pero vamos hacia el tiempo de Jesús. Y Jesús está hablando de Juan Bautista, ¿ya? Porque la gente tenía descreimiento, y esto es algo importante, cada vez que apareció un nuevo profeta, cualquiera que fuera, Isaías, Jeremías, Ageo, el Juan Bautista, siempre la gente miró con desconfianza, siempre fueron recibidos con mucha desconfianza. Entonces aquí el Señor Jesús empieza a exhortarlos y le dice, bueno, y si ustedes no quieren creer entonces en Juan el Bautista, ¿ustedes qué expectativa tenían? ¿A qué salieron? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Porque primero le dice una caña batida por el viento, esto y otro, no. Y después le dice, ¿a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y esto es importante, quiero que lo recuerden, porque a colación de esto vamos a ver más tarde que el Señor usa las mismas expresiones. Entonces dice, más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero. Tenemos dos términos entonces, tenemos el término profeta y el término mensajero. Dice que el mensajero es más que profeta, porque dice que he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando, aquí el Señor está citando la Escritura, lo que estaba predicho acerca de él, que era un mensaje para él, para cuando él, a lo mejor sentadito ahí en la falda de María, y ella le instruía y comenzó a estudiar y a leer las Escrituras, él se encontró seguramente con este pasaje, y encontró esta promesa de que había un mensajero que iba a venir delante de él, que iba a preparar su camino, y tiene que haber recordado a su primo, Juan Bautista. Juan Bautista, que era primo de Jesús, que nació 6 meses antes de él, había preparado el camino para él. Estaban multitudes yendo hacia él. Jesús se mantenía en el anonimato, porque estaba esperando el momento que la profecía indicaba en el cual él debería aparecer para realizar su ministerio público. Y eso fue con el bautismo, el año 27. Entonces él está diciendo que Juan Bautista era más que profeta, era un mensajero y preparó el camino delante de Jesús, delante de ti, le dijo el Señor. O sea, él mismo estaba escrito esto antes, él lo lee y dice, ah, mi primo me está preparando el camino. Ahora, acá tenemos algo interesante. Hay un texto, yo no lo puse, pero que usan muchos y para tratar de desacreditar el don profético, y dicen que
la profecía paró cuando Jesús vino y ya no hubo más profecía porque había un texto bíblico del Antiguo Testamento que decía, o sea, que fue interpretado por Jesús, ¿no es cierto? Jesús dijo, dijo, aquí los profetas, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Oh, dicen ellos, entonces si profetizaron hasta Juan, no hay más profetas después. Equivocado, porque eso no era lo que el texto estaba queriendo decir. Lo que el texto estaba queriendo decir era que no, Juan estaba incluido dentro de los profetas, hasta ahí era lo que estaban ellos predicando o esperando, la esperanza que tenía todo el pueblo. Toda mujer que nacía después de Eva para adelante pensaba, ¿seré yo la madre del Mesías? ¿Del que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Entonces, todos los profetas profetizaban, incluyendo hasta Juan, que fue el último que le tocó la suerte de anunciar por última vez la venida de Cristo porque vino en su tiempo, en sus días. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir ese texto. Ellos profetizaron hasta Juan incluido, y hasta ahí llegaron, y ahí apareció el Mesías. ¿Ya? Que esa era la primera parte de toda esta gran película del cumplimiento, iba a venir el cumplimiento de la promesa del pacto, ¿no? Con la venida del Mesías y la expiación. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús desmiente esa creencia popular que hay, porque Él mismo dijo, yo os envío profetas. Y yo quiero que echemos una miradita ahí, porque esto es muy interesante. Vamos a ir a Mateo 23. Hay algo que debemos sacar una lección para nosotros, para ser cuidadosos hoy. Porque en San Mateo 23 tenemos los ayes que Jesús pronunció sobre los dirigentes religiosos de su pueblo. Y tenemos 8 ayes. Y el octavo, el último ay, está en el versículo 29. Y ahí Jesús les dice lo siguiente, miren. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, ellos pensaban ser diferentes de lo que habían sido sus padres, porque habían tratado muy mal a todos los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que tienen en sus corazones. Él, Jesús, anunciado en Deuteronomio 18, 15 y 18, como el gran profeta que vendría. Jesús estaba anunciado como profeta. Profeta en medio de ti, como de tus hermanos, como tú, te enviaré. Y se estaba refiriendo, y le estaba prometiendo Dios a Moisés que iba a levantarse un profeta, hermano de Moisés, como él, semejante a él, y él los conduciría, y hay advertencias en Deuteronomio acerca de el que no oyere a ese profeta, Dios se iba a levantar contra el tal. Entonces era una cosa seria, porque decía, él va a hablar en mi nombre, ¿ya? Y mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Entonces está hablando de un profeta sobrehumano, que es llamado del nombre de Dios, ¿ya? El enviado, ¿ya? Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahora, dice acá entonces, si hubiésemos vivido, nosotros no le íbamos, en los días de nuestros padres no le habríamos hecho eso a los profetas, y Jesús les dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Porque ustedes tienen, y yo conozco sus mentes, el mismo comportamiento de sus padres, porque a mí, que soy profeta, más grande que Moisés, ustedes no me quieren recibir. Y ustedes me están tratando mal. Así es que están haciendo lo mismo que hacían sus papitos. Lo mismo. Así que ustedes van a tener que tener la misma medida de castigo. Y luego continúa diciendo, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Parece que Jesús hablaba fuerte, ¿no? Porque algunos piensan que Jesús es el propulsor del lenguaje del amor y que el amor no admite este tipo de declaraciones. Pero a veces el amor debe hablar fuerte, cuando el peligro que corre la persona amada es grande y la persona amada no reacciona. Y Jesús les habló por amor y les dijo así, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, y ahí viene la promesa, he aquí,
Miren la sabiduría, miren la estrategia que Dios elaboró para que ellos se convencieran en el juicio final de que el juicio contra ellos es justo. He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Está hablando de sí mismo, que iba a ser crucificado, ¿se fijan? Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, lo que Saulo hizo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que venga, y gracias a Dios que Saulo se arrepintió, porque dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, no la generación refiriéndose a la generación del tiempo de ellos, la generación temporal, sino a la generación de lo que ellos, a este tipo, a esta calidad de gente se está refiriendo, a este tipo de gente. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere con esta generación, con este tipo de gente. Y luego sigue la declaración muy conocida por todos que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una profecía muy fuerte que nos alcanza a nosotros también, porque al igual que ellos, en estos días también Dios ha enviado su don profético y nosotros podríamos tal vez tener la misma conducta que tuvieron en ese tiempo ellos. Nosotros vamos a ver que el apóstol, mire, aquí estamos viendo una explicación de esto, porque hay una cita muy, muy buena que está describiendo a qué se quiere decir, por qué los estaba ellos culpando de que iban a tener que pagar hasta por la muerte de Abel. ¿Se fijan? Porque él dice de la sangre de Abel. Y miren, la explicación sería la siguiente. Dice, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel. Pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. ¿Se fijan? Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿O no? No, ¿se pasó a encender nomás un micrófono? Muy bien, esa es la explicación a esa parte. ¿Ya? Porque algunos decían, ¿pero qué tengo que ver yo una vez? El juicio de Dios es distinto de los juicios nuestros. Y esto tenemos que tener cuidado, porque nosotros no somos justos en nuestros juicios. Dios juzga el espíritu, juzga la mente, juzga lo que hay en el corazón. Nosotros ni siquiera tenemos autorización para hacer eso. Pero Dios, que lo hace bien, ve que el castigo en este caso es el mismo y tienen que llenar toda la medida de iniquidad de sus padres, porque ellos le habrían hecho lo mismo a los profetas en los tiempos de sus padres. Ahora, la pregunta que queda para nosotros, ¿nosotros haríamos lo mismo ahora con los profetas de Dios? Fíjense que el apóstol Pedro también tuvo problemas, ¿ya? Y ahí está la declaración de Jerusalén, Jerusalén, que matas, apedreas, ¿a quiénes? A los profetas, y a los que te son enviados, ¿ya? Porque algunos no son profetas, pero igual son enviados, nosotros mismos a veces. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Por qué habla de juntar? Hay algunos que tienen, la oración de Jesús, dicen, es que todos seamos uno. Unámonos en torno de lo que nos une y no en torno de lo que nos divide. Ese no es el tipo de unidad que Jesús quiere, por eso que sus reprensiones son fuertes. Él quiere juntar a sus hijos en torno a su estándar, no en torno al estándar de los demás. No es un acuerdo que vamos a hacer para unirnos. Nosotros no tenemos ni arte ni parte en esto. Todos entramos a este pueblo por medio de una unión íntima con Cristo. El que no entra por medio de una unión íntima con Cristo, es imposible que esté unido a los demás hijos de Cristo. Porque la unión entre todos los hijos de Dios tiene que ver con que pertenezcan al mismo Padre. Y si el Padre no reconoce a uno como hijo, ese que no es reconocido como hijo, no es hermano de los otros. ¿Entiende? Entonces, Él quiere juntar a sus hijos. Para juntarlos, Él va a usar un elemento sobrenatural que es la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada aguda de dos filos que penetra, dice, hasta las coyunturas y hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el Señor va a juntar a sus hijos en torno a su palabra que Él hizo escribir para nuestra comprensión. Ahí entonces está el significado. He aquí, yo os envío profetas. ¿Para qué? Para probarlos. Si es que son sinceros en su búsqueda. Ustedes me buscan a mí, pero deben ser probados si realmente me buscan con sinceridad. En el tiempo del fin, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, hablando del anticristo, habla de que se iban a reunir también todos, así como Jesús quiere reunir a sus hijos, también Satanás quiere reunir a los suyos, y todos se iban a reunir en torno al anticristo en una característica común. Dice que Dios les iba a enviar espíritu de error porque no amaron la verdad, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se fijan? Entonces, el punto de unión es la palabra, es la revelación de Dios. Ahora, yo les dije algo de Pedro, creo que lo vamos a analizar un poquito, no me acuerdo si lo puse más adelante. A ver, pero les voy a adelantar poquito y si está más adelante lo vemos y si no me lo reclaman después. Porque tampoco creían a los apóstoles. Muchos judíos, la mayoría, no creían en Jesús, que era el Mesías, ni tampoco en los apóstoles, que eran los enviados del Mesías. No creían en sus escritos. Cuando se empezó a formar el Nuevo Testamento, ellos tuvieron problemas de credibilidad y Pedro tuvo un reclamo. Y les dijo, pero miren, yo no estoy hablando de cosas que se me ocurrieron, yo fui testigo presencial. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, nosotros vimos y oímos la voz de Dios que bajó del cielo, cuando declaró que el Mesías era ese, que ese era su hijo. Pero bueno, tienen también la palabra profética más segura. O sea, si no quieren creer en mi testimonio de los sentidos, ya está bien, lo puedo entender. Si no, yo les escribo y les hablo, les predico el Mesías, y no lo quieren creerme, porque no me quieren creer a mí, ok. Pero vayan a la palabra profética. Jesús nos dio un estudio, podría haber dicho él, un estudio bíblico inmediatamente después de su resurrección y nos explicó por medio de las escrituras lo que los profetas habían dicho acerca de él. Así que si ustedes van a la escritura, también lo van a encontrar ahí. Entonces vamos a encontrar que cada profeta nuevo es validado por medio del conjunto de profetas antiguos. Y es así como estos nuevos profetas que surgieron, ¿no es cierto?, que escribieron el Nuevo Testamento, tuvieron que concordar con el antiguo, y ellos mismos recomendaron el antiguo como la palabra profética más segura. Eso quiere decir que ellos no estaban muy bien inspirados, que no tenían suficiente autoridad profética, que el Espíritu es dado por medida y a los otros se les dio más y a ellos menos. No. Quiere decir que para ellos era algo más seguro porque era algo que ellos ya creían. Entonces, basándose en eso, podían llegar a creer en ellos con mayor facilidad. Cuando Dios ahora, en este tiempo, derrama también una bendición sobre su pueblo y levanta un nuevo profeta para guiar al pueblo del tiempo del fin, nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno, que muchos no quieren creer en este nuevo profeta, pero el consejo es, vayan a las escrituras y validen lo que el profeta dice por medio de la luz mayor. ¿Por qué mayor? Porque son 40 escritores, y este es uno nuevito que viene llegando, debe ser validado por los antiguos. Entonces, ¿qué era profeta? Profeta, del hebreo naví, o naví, no sé cómo se pronuncia, y significa llamado por Dios, o quien tiene una vocación de Dios. Las ambas cosas respondían al concepto de profeta, tanto ser llamado por Dios como tener una vocación de por vida para trabajar por Dios. Alguien que primero recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. Como vidente, porque antes a los profetas se les llamaba vidente, ¿ya? O sea, que discernía la voluntad de Dios. Y como profeta la transmitía a otros. Entonces vamos a tener aquí un asunto, eso está en el Diccionario Bíblico Adventista, página 947. Tenemos aquí que el profeta debe tener una doble capacidad. Una, debe darse cuenta de cuando Dios le está hablando y cuál es la voluntad de Dios. Y debe poder
entender que Dios le está mandando a transmitir y cómo Dios le está guiando a transmitir lo correcto. Entonces tiene una doble faceta, entender bien, comunicar bien. ¿Se fijan? Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham, que era profeta. Abraham le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único. Y fíjense que no tuvo él una teofanía, o sea, no se le apareció Dios en persona para hablárselo. Entonces él pensaba, pero ¿será que Dios me dijo eso? Pero ¿cómo Dios me iba a decir que yo mate al hijo si la ley de Dios dice no matarás? Pero él, con el discernimiento de un profeta, se dio cuenta que esa sí era la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque él tenía pedazos de la revelación de Dios aquí en su cabeza y de la experiencia que habían tenido los antiguos, ¿no es cierto?, que se habían comunicado con Dios, y sabía y pensó y llegó a la conclusión, muy bien, Dios es el autor de la vida. Si Él me pide que le dé la vida de mi hijo, es responsabilidad de Él y seguramente que Él lo va a traer de vuelta de los muertos. Creía hasta en la resurrección. Tenía la mentalidad del profeta para recibir, para identificar que esa era la voz de Dios. Y se fue para allá y dice que cuando vio que en la montaña que Dios le había dicho en uno de los montes, que yo te mostraré, que estaba humeando esa montaña y que era la única esa, entonces dijo, la ayunté, diríamos nosotros, pero no era ayuntar, sino que dijo, sí, efectivamente Dios me está pidiendo esto. O sea, ¿cómo tiene que ser la certeza de un profeta al entender la voz de Dios, que alguien que amaba sobremanera a su hijo estaba entendiendo que Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara? ¿Fijan? Entonces, tiene que tener la capacidad de entender, recibir y transmitir luego cuando va a comunicarle a otro, o a no transmitir cuando Dios no quiera que lo transmite, tiene que tener esa capacidad de entender a Dios. Ahora, Dios no ha hablado de una sola manera ni por una sola persona. Nosotros no podemos encasillar a Dios. A ver, ¿cómo le dice Dios a los profetas? Ya, pero díganmelo siempre, ¿cómo lo hace él todas las veces? No, es que Dios habla como Él quiere, a quien quiere, cuando quiere, y aquí dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces tenemos, primero, Dios ha hablado muchas veces. ¿Ya? Tenemos acá que Dios ha hablado de muchas maneras. Tenemos que ha hablado a los padres, en este caso a los patriarcas, por los profetas, y ahora dicen en estos últimos días, porque eran los últimos días para ellos, los días en que ellos vivían, nos ha hablado por medio del Hijo, que también era profeta. ¿Ya? Entonces luego dice, hay una cita muy buena acá, me gustó mucho, porque dice, nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. ¿Ya? Muy claro esto. Fíjense que los antiguos profetas hablaron menos para su propio tiempo que para el nuestro. ¿Por qué? ¿No era importante lo que les pasaba a ellos? Sí era importante. Pero Dios escogía la experiencia de ese tiempo para ilustrarnos a nosotros que íbamos a vivir en el tiempo del fin, que era el más difícil, por el cual tendrá que haber pasado toda la humanidad. Este tiempo tiene la desventaja de que Satanás conoce a los seres humanos ya por miles de años trabajando en ellos, tiene una experiencia, nos saca la foto, como decimos nosotros, ligerito, ya cuando nos ve nacer y antes de nacer, ya él más o menos sabe lo que viene ahí, sabe de genética, sabe más o menos. Yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo nos hacían hacer una especie de cruzamiento cromosómico, así, digamos, como un ensayo para decir qué características tendría si A y B se juntan y A aquí allá, cómo tendría que salirse. Bueno, ese es un chiste, porque para Satanás eso es mucho más predecible, entre comillas. Él nos conoce aún de antes, conoce el perfil de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros parientes, conoce la cultura en que nos movemos, sabe todo. Y él, como vamos a ver, está enfurecido contra los hijos de Dios de este tiempo del fin, porque son aquellos que van a ser más duramente probados y van a mostrar en manera mucho más perfecta el carácter de Cristo. Entonces se le va a acabar el tiempo a él. Y él dice, no, aquí es mi última batalla, tengo que ganarla aquí, tengo que acabar con la paciencia de Dios, que se enoje tanto con esta gente, que se porten tan mal, que al final
se acabe y los destruya. Entonces, como le queda poco tiempo, los profetas antiguos, Dios los iluminó de tal manera que nos llenaran de lecciones a nosotros. Nos dieran ilustraciones en su vida, nos dieran ejemplos de cómo pasan las cosas, nos dieran pequeños cuadros en síntesis, pequeños microchips que ustedes los abren y les van a mostrar todo en figuras, en símbolos, todo lo que tenía que pasar en el tiempo del fin, en nuestro tiempo. Entonces, por eso que cada uno de ellos habló más para nuestro tiempo, porque estaban siendo dirigidos por Dios, porque la Escritura no es de interpretación privada, no es, y lo dice eso, 2 de Pedro 1:21, no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios le dice a Isaías, mira, anda y dile al pueblo porque le va a pasar esto y esto, Dios no está hablando solamente para el tiempo de Isaías. Dios está, como dice alguno, matando varios pájaros de un solo tiro. Está hablando para ellos, pero está hablando también para nosotros, porque la profecía no es solamente para él, no es solo para su puro tiempo, no, señores. Porque Pedro dice, en 2 de Pedro, que la interpretación no debe ser privada, debe ser aplicada a todos los tiempos, y especialmente, como dice aquí este texto, para el tiempo del fin. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está, ¿no es cierto?, Corintios, hablando Pablo, diciéndonos que miren, que esas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, coincidente este pensamiento de acá con el que dice el apóstol Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, lo que les estaba diciendo, 1 Corintios 10:11. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque este es el desenlace del gran conflicto, el conflicto de grandes poderes, el bien y el mal, Cristo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, el universo que contempla, nosotros que somos la trama donde se desarrolla este conflicto. Entonces, nosotros somos el escenario, donde se va a ver y se va a explicar cuál de las dos partes, de los dos poderes, tiene la razón. Y nosotros vamos a justificar quién tiene la razón en el testimonio nuestro, de nuestras propias vidas. Ahora, a esto se les reveló a ellos mismos, que esto era para nosotros, que no era para ellos, era para ellos también, pero era principalmente, ellos estaban administrando esas cosas que iban a hacer para nosotros y que los ángeles no entendían. Fíjense, en ese tiempo, cuando Dios se los mostró a ellos, ni los ángeles las entendían. Anhelaban mirar los ángeles en esas cosas, o sea, tener revelación más específica, ¿ya? ¿Y qué pasó? Mire, aquí vamos a ver al profeta Daniel. El profeta Daniel está siendo visitado por el arcángel Gabriel para explicarle la visión que se le dio en Daniel capítulo, bueno, todo el libro de Daniel, pero especialmente las visiones que tienen que ver con el tiempo, con las visiones que eran para este tiempo, las visiones del capítulo 8 al 10, al 12, el ángel mismo le dice, mira, dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Es para el tiempo del fin. La visión es para el tiempo del fin. ¿Se fijan cómo la Escritura va corroborando lo que estamos diciendo? La visión es para el tiempo del fin. Y luego, esto está en Daniel 8:17, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta cuando, nuevamente lo mismo, el tiempo del fin. O sea, incluso le dio una revelación que no era para su tiempo. Hay una parte de toda esa visión que le dio, que está en el libro de Daniel, en los últimos capítulos, que estaban, como dice acá, sellados. Y ese es un milagro de Dios, es sobrenatural. Quería decir eso, que Dios tiene la capacidad, el poder, de cerrar nuestras mentes a la comprensión de algo. Porque estamos en la presencia de, incluso desde esa época hasta acá, grandes eruditos, después de Daniel. Los mismos dirigentes religiosos del tiempo de Jesús se sabían la Biblia casi de memoria y no entendían estas profecías, ¿ya?
Y muchos que pasaron de Daniel para acá, después más adelante, no las pudieron entender por más que eran eruditos y comprendían la escritura, pero algo sobrenatural pasó para que ellos no la entendieran. Nosotros tenemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento también. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos camino de Maús, ¿ustedes se recuerdan de eso? En el capítulo 24 de Lucas, cuando termina el libro de Lucas, ahí está esa experiencia donde se les aparece Cristo a dos caminantes y se suma al lado de ellos, caminando junto con ellos, y comienza la conversación y les pregunta por qué están tristes, qué les pasó. Y ellos le dicen, tú eres el único extranjero que no tenía idea de cómo murió este hombre, varón, profeta grande de Dios, y nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel, y tú no sabes, el único forastero que no ha escuchado de esto. Y Jesús le dice que son insensatos, porque no saben todo lo que los profetas dijeron. Y entonces les abre el entendimiento, ¿ya? Para que entiendan las palabras, y les da un estudio bíblico. Pero a la vez que les abre un entendimiento para que entiendan las palabras, también dice que los ojos de ellos estaban cerrados para que no lo conocieran. ¿Se fijan? Hay un doble milagro. Por una parte, no quiero que veas con tu vista física, no quiero que me reconozcas. Por otra parte, quiero abrir tu visión espiritual para que me conozcas. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque dice que si le hubiese abierto la capacidad de discernir que ese era Cristo, habría sido tanta la alegría, eso dice ahí una cita muy, muy buena, la alegría que habrían experimentado que no habrían puesto ni atención al estudio bíblico. Entonces eso dice muy bien. Primero, el estudio bíblico. Después, la visión física. ¿Ya? Sería bueno esto que les pasara a ustedes, chiquillos. Primero, que conozcan a la persona. ¿Ya? Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Cómo es. Y después se fijen en la parte de afuera. Porque lo bueno va por dentro. Y lo malo también. Entonces, aquí el Señor hizo ese doble milagro. Él tenía esa capacidad porque era Dios también. Él tenía esa capacidad, entonces, de que ellos, viendo no vieran. Tanto físicamente con sus ojos, su vista física, como con su vista de la mente. Él podía abrir la mente y cerrar la mente, y por siglos la mente estuvo cerrada, hasta llegar al tiempo en que se desella, se le saca el sello al libro. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Había una profecía de tiempo que se le dio al mismo Daniel, de 1260 días, que transcurrido ese tiempo estaba anunciado que se iniciaría el tiempo del fin. Y eso ocurrió en 1798, ¿ya? Que como le puse acá abajo, el tiempo del fin inicia en 1798. No es el tema de ahora, por eso no me voy a explayar en eso. Pero lo interesante es que cuando se desella el libro, ocurre algo, mire la coincidencia. Empiezan en todo el mundo distintas personas a estudiar acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la venida de Cristo. ¿Era coincidencia? No, Dios estaba abriendo el entendimiento. El libro estaba desellado. Ahora ya las palabras no estaban cerradas, ahora podían ser comprendidas. ¿Se fijan ustedes, entre otras cosas, la importancia de orar para poder comprender las Escrituras? De tener el espíritu apropiado para poder entender y que Dios pueda revelarnos su misterio, porque Él habita con el humilde de espíritu. Él no revela estas cosas a cualquiera, ¿ya? Los discípulos le dijeron un momento, Señor, explícanos la parábola porque no te entendí. Ah, así que ustedes tampoco entendieron, le dice el Señor. Ya, y le explica la parábola de los terrenos. Dice, ahora te entendemos claramente. ¿Y por qué no le hablas así a ellos? ¿Por qué le hablas así? Ah, no. Para que viendo no vean, y oyendo no oigan, ni entiendan de corazón, ni yo los sane. Pero ustedes por palabras todas las cosas directas. Y uno dice, pero ¿cómo no los quería salvar? Sí, pero primero quería ver la disposición. El que no tuviera la disposición de comprender, no estaba en condición de recibir ninguna revelación. No porque Dios sea orgulloso, sino porque ellos necesitaban ir con humildad cada vez para entender los misterios de Dios, para no después, sí, yo ya entendí todo. Y miren, yo lo voy a explicar, y empezarse a arrancar con los pillos, como decimos nosotros, y a explicar por su cuenta, y a inventar cosas, total, ya Dios le dio lo básico, con eso yo me la arreglo para adelante. No, siempre el que quiera conocer a Dios tiene que tener una actitud humilde cada vez que va donde Dios, porque Él es nuestro maestro y nosotros somos los alumnos. Y siempre va a ser así, por ahora y por la eternidad. ¿Se fijan? Entonces tenemos que, Dios tiene la capacidad de abrir y cerrar el entendimiento, que hay cosas que son para un tiempo, que era el tiempo del fin. Y dice acá, y juró, estamos viendo Apocalipsis 10, para ver algo relacionado con el tiempo del fin.
está el ángel aquí, que se para con un pie en el mar y otro en la tierra, y levanta su mano y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. ¿A qué se refiere? Al tiempo profético, porque las profecías de tiempo que se le dieron a Daniel, ¿ya? Que están ahí, la de los 1260, la de los 1290, la de 1335 y la de los 2300 días o años, todas profecías de tiempo apuntaban todas al inicio del tiempo, del fin, donde tendrían que ocurrir algunos eventos que también son descritos en la Escritura. Entonces, dice acá, juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. O sea, cuando llega el tiempo del fin, ya no hay más profecías de tiempo, porque se ha llegado a la última parte. Ahora solamente tenemos que poner ojo con los eventos para ver cómo va la secuencia y para ver en qué tiempo vamos. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué otra vez? Dijimos que los profetas no pararon. Mire, los profetas no pararon de profetizar con Juan, porque después estaban las 4 hijas de Felipe que profetizaban, estaba después el profeta Gabo, después vinieron todos los discípulos de Jesús profetizando también. Juan recibe la revelación de Apocalipsis también. ¿Y por qué dice es necesario que profetices otra vez? ¿Otra vez? ¿Después de qué? Otra vez cuando se inicia el tiempo del fin, cuando el tiempo ya no iba a ser más, cuando se acabaron y se cumplieron esas profecías que les mencioné, debía ser necesario que se profetizaran nuevamente, ¿ya? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Obviamente que esto no es para el día de los judíos, porque en ese tiempo ellos pensaban que la profecía era para ellos nomás, y de hecho era para ellos en primer lugar. De hecho Jesús se los dijo. Miren, les dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así le dijo a la mujer sirofenicia. Y cuando después él anuncia que el evangelio iba a ir a los gentiles y le empieza a dar a entender esto de distintas maneras, al despedirse, él les dice, ustedes primero van a ir por Judea, Jerusalén, primero, Jerusalén, Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. O sea, primero la caridad empieza por casa. Ustedes primero van a predicar el evangelio a los conocidos, a los más cercanos, y después van a ir para allá más lejitos. Pero para ellos no estaba inmediatamente el mensaje de ir a todos los pueblos, sino que primero deberían empezar con su nación. Y cuando ellos los rechazaran, el año 34 ocurrió eso, entonces el Señor llama al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles, y entonces todos se abocan desde ya con mayor concilio de Jerusalén, Hechos 15, ¿no es cierto?, con la explicación que Pablo da, se abren ya de lleno, con menos prejuicios, ya sin esos tantos prejuicios que tenían, a predicar a todas las naciones, lenguas y reyes. Alcanzó todo el mundo conocido desde entonces el Evangelio, pero el tiempo no estaba maduro todavía. Bueno, es asunto de profecía, hay que verlo, porque faltaban los 7 sellos, las 7 trompetas, etc. Tenían que desatarse esos sellos, debían pasar algunos eventos para que el plan de salvación se concretara en forma mucho más acabada. Entonces, nuevamente viene la orden aquí. Ahora nosotros tenemos esa comisión, cuando el tiempo no iba a ser más, cuando comenzara el tiempo del fin, repetir entonces la experiencia de antes y la que tuvo Guillermo Miller, que fue el que predicó de la segunda venida en forma más señalada cuando se acaba el fin del tiempo. Entonces ahora le dice, vas a tener que ahora predicar esto, pero a todo el mundo, mucho más global, ¿ya? Ahora, miren, esto Hermana es Jackie, interesante. Sí, ¿vuelvo a la anterior? Ya, ahí, dime. no, nos quedan como unos 5 minutitos, porque hay algunos chicos que igual tienen semana JA. Ya, ya, Unos 5 minutitos como para redondear. Gracias, hermana. ya. No alcanza para redondear, pero mira, yo les propongo lo siguiente. Este tema, como les dije, es bien largo, pero me interesaba dejar claro esta parte que es para poder tener una base segura para ver el tema. Si ustedes quieren, más adelante podemos ver lo otro, yo lo tengo preparado. Pero esto era importante que se entienda, porque si esto no tiene el peso suficiente, todo lo demás no sirve, a mi manera de ver. O puede servir, pero es más difícil poder entender. ¿Ya? Así que vamos aquí. Acá está la razón de por qué nosotros debemos saber todas esas cosas que se dijeron antes, y que era necesario que se levantara un profeta especial para guiar al pueblo del tiempo del fin. Acá dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando se inicia el tiempo del fin, ¿ya? Cuando la mujer es llevada al desierto, es perseguida y toda la cuestión, y después de eso el diablo se da cuenta, ¿no es cierto?, que le queda poco tiempo, y entonces, en este tiempo, él va a venir con grande ira. Entonces el dragón, que es lo mismo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya no es la mujer, ya no es la iglesia primitiva, es un resto, porque se diseminó la iglesia, se formaron muchas congregaciones, huyeron, fueron perseguidos, y quedó un resto. Bueno, ese tampoco es el tema de ahora. Pero este resto tiene una particularidad. Guarda los mandamientos de Dios, que se dejó de guardar durante ese periodo, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Acaso los otros no lo tenían? Sí, lo tenían, pero en estos 1260 años, y ahí es necesario entender profecía, había sido pisoteado el testimonio de Jesucristo, y no había una comprensión clara acerca de los requerimientos del reino, digamos, lo que Jesús les había enseñado, porque él dice que les enseñó antes de partir muchas cosas. Hechos capítulo 1 está ahí, cuando él les habla, los prepara cuando antes de irse, lo que tienen que enseñarle. Mateo 28 también. Pero esto estaba como pisoteado. Y ahora dice acá, la aclaración en el capítulo 19, versículo 10, los otros de Apocalipsis 12, 10, pero ahora es 17 y ahora es 19, 10, dice claramente, el testimonio de Jesús, o de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. O sea, vas a tener que profetizar de nuevo. Te voy a tener que dar el espíritu de la profecía, porque el diablo viene con grande ira a atacarte, porque estás en el tiempo del fin. Necesito hacer subir, como en caso de Moisés, a mi pueblo por un profeta. Y ahora dice, en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, él les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan. ¿Se fijan? Hay algunos que este profeta del que tenemos que hablar, de que se levanta en este tiempo, que algunos dicen, oye, pero es que hasta poco menos que dice qué ropa tenemos que ponernos. ¿Qué dice acá? Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora, acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño de parte de Satanás. Cada cosita que usted hace tiene por detrás ideologías grandes que llevan en una dirección. Usted no sabe la dirección que va. Uno no sabe a qué micro se subió aquí, no sabe a qué micro se subió. Se va a dar cuenta cuando ya se pasó del paradero. Entonces, por eso Dios tiene que instruirnos bien antes, decirnos, mire, la micro tiene que tener estas características, tiene que fijarte en este numerito, tiene que parar a tal hora en el paradero, pasa en ese paradero, no pasa en ese otro paradero. Tiene que dejarnos todas las instrucciones, porque si no vamos a terminar en el error y nos va a endurecer en contra de la verdad. Y como ya casi no queda tiempo, vamos a ir tratando de concluir lo que más me cuesta a mí. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Entonces aquí tenemos que a Dios no lo podemos encasillar. ¿Ya? Moisés era profeta, pero también sus hermanos, Aarón y María, eran profetas, pero a ellos no se les aparecía en persona. Y cuando ellos quisieron decir que ellos eran igual que Moisés, el Señor dijo, a ver, cuidadito, confunda pero no ofenda. Yo a mis profetas les hablo en visión y en sueño. Ustedes son profetas, sí, son profetas, pero no me toquen a mi siervo Moisés, porque siendo profeta, él es especial. Yo voy a hablar con él cara a cara. No se imaginen que es lo mismo. Entonces no podemos nosotros echar a todos los profetas en un mismo cajón, porque el mismo Dios está diciendo que él hace acepción de personas. Nosotros decimos, Dios no hace acepción de personas. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Para tener acceso a la salvación, Dios no hace acepción de personas. Todos pueden tener el mismo acceso a la salvación, pero en las otras cosas, cuidado. Dios es soberano para elegir qué a quién. Aquí está la que nosotros hemos reconocido como la profeta que Dios ha mandado para el tiempo del fin a su pueblo. Elena de White, que la tengo, aquí está con su familia, este era su esposo, pastor Jaime White, tenemos a Edson, su hijo mayor,
tenemos a William, que le ayudó mucho en su ministerio hasta el final, y faltan Herbert y Henry, que fueron dos hijos que nacieron y murieron, uno a los 3 meses y el otro a los 16 años de edad, ¿ya? Ella fue madre de familia, fue un líder de la iglesia, pero siempre sujeta a su esposo, por una parte, a las directrices de la iglesia, aunque a veces cometieran errores y no estuvieran muy claros, ella siguió hasta el fin en la iglesia. Aquí tenemos otras fotos de ella. Claro, están medio trucadas, o sea, medio aquí maquillada la fotito, ¿ah? Porque ella tuvo un accidente. Yo les voy a hablar después de esto, tal vez si me dan la opción, y si no, de todas maneras ustedes tienen donde buscar, leer, les puedo decir dónde. Ella debería aparecer con la nariz quebrada, porque cuando ella tenía 6 años tuvo un accidente, entre comillas accidente, fue una compañera que le tenía mal a ella y le tiró un piedrazo y le quebró la nariz, y a raíz de eso ella estuvo inconsciente. A ver, no recuerdo la cantidad de tiempo exacta, pero digamos 1 mes y tanto, 2 meses, casi murió. Después vamos a ver cómo Dios hizo eso, si es que tenemos la opción. Y Dios la levantó. Primero llamó a 2 hombres como profeta, a 2 hombres, porque Dios, sabiendo que se levantar toda esta cuestión del ministerio de la mujer, que está no solamente en nuestra iglesia, está en todas las iglesias que las mujeres quieren ser pastoras, Dios dijo, muy bien, voy a mostrarles, para que no tengan prejuicio con la profeta que yo voy a enviar, primero voy a llamar a 2 hombres. Y llamó a ¿cómo se llama? Guillermo Foy y Hassen Foss. Llamó a esos 2 hombres primero. Y tanto uno como el otro, cuando Dios les dijo que hablaran las visiones en particular con respecto, porque uno lo llamó antes del chasco de 1844, los que entienden de eso le explican a los otros, para que les dijera que estaban equivocados, no le dio el cuero, como decir, no se atrevieron. Entonces dijo, voy a hablar por medio de la más débil de los débiles. Y ahí la llamó a ella, que estaba en una situación física muy débil, acá la tenemos, y esa es otra historia. Entonces, eso, ahí comienza, digamos, tenemos la base, que es lo que a mí me interesa. O sea, nosotros no hagamos lo mismo que hicieron los profetas antiguos. Nosotros no persigamos. Nosotros reconozcamos el don de Dios. Primera de Tesalonicenses 5 dice, examinadlo todo, no menospreciéis las profecías, dice primero. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y eso nosotros lo aplicamos mal, dice a otras cosas. Se está refiriendo específicamente a las profecías, ¿ya? Y en otra dice, no hagáis mal a mis profetas. Y después, finalmente dice, ¿no es cierto? Segunda de Crónicas 20:20, creed a mis profetas y seréis prosperados, ¿ya? Así es que ese es el desafío. Creo que vamos a salir de la pantalla. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo, si es que le da el tiempo para consultar, o por ahí estamos, ¿no? ¿Ah? Si alguno tiene alguna pregunta, hágala ya. Enciende el micrófono ahí. Bueno, este tema da hasta para hacer una semana, es muy vasto, muy vasto. Los que me conocen saben que para mí sería más de una semana incluso. Pero hemos visto la base sólida. Ahora lo demás lo pueden conseguir en muchos lugares, por último, ¿ya? Pero tienen la base para saber por qué era necesario que viniera una profeta. ¿Por qué Dios levantó una profeta? Sí. Yo tengo una pregunta. Ya, porque nosotros sabemos que, y queda en evidencia, que Dios va a guiar a su pueblo mediante profetas, y lo ha hecho desde antes y lo sigue haciendo. Pero sería bueno quizás aclarar cómo identificar al profeta. Un verdadero profeta. Sí, lo Claro. tenía en las diapositivas que seguían. Ya, quizás nos puede dar algunas herramientas para nosotros después buscar alguno de los que quiera hacerlo quizás. Como si hay algún documento o directrices generales con respecto a eso. Sí. Mira, un poco pueden encontrar el libro Mensajera del Señor, aunque está bastante, le faltan textos bíblicos a mi manera de ver. No está muy profundo. La verdad es que yo he ido sacando de lo que yo sé más o menos, y he ido pegando de lo que yo he adquirido, saltado de un lado, de otro lado, de otro lado. Hasta una fe de Jesús, pueden ver ahí donde sale cómo ver un profeta verdadero, el estudio que habla acerca de los profetas, cómo identificar un profeta falso, o sea, un verdadero, y distinguirlo de un profeta falso, cómo se revelaba a Dios en visión, cuáles eran las características físicas,
las características de vida de un profeta, cómo debía él dar, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, de dar un ejemplo cristiano, etcétera. O sea, hay muchas características a analizar, ¿ya? Sí, Sí. Pero anda, después de eso. Pero, no, sí, lo que pasa es que quizás Van a seguir aplaudiendo cuando la volváis, tranquilo. iglesia, ya, ¿alguien tiene prendido el micrófono ahí en otra conversación? Ya, dale, toma. ya ahí sí. De repente, quizás la iglesia se puede pensar que vio el don profético en Elena G. White y simplemente aceptó a ella como profeta. Han habido otros profetas en la iglesia y que la iglesia ha tenido que rechazar como falsos profetas y lo han identificado Sí. mediante estas directrices. Sí, han habido, incluso en los mismos tiempos Elena White, hasta hubo una muy patuda, se fue a meter a donde ella para decirle que ella tenía profecías, que Dios le había mostrado cosas, ¿ya? Y la hermana White la escuchó, la recibió, la tuvo en su casa, si mal no recuerdo, alojó esa noche ahí, al otro día habló con ella, y entonces la hermana White, están los hermanos McKean, que veía, según ellos tenían manifestaciones del Espíritu y una pila de cosas. En los tiempos de Elena White surgieron muchos falsos profetas, porque como el diablo sabía que en ese tiempo tenía que levantarse un verdadero profeta porque él estudia bien la Biblia, él hizo que surgieran varios falsos profetas. Surgió José Smith y otros tantos más, surgió la teoría de la evolución en ese tiempo, todo para distraer al pueblo de Dios, porque Dios estaba mandando una dirección especial para su iglesia. ¿Se fijan? Entonces, hasta algunos, y hubo uno que metieron una, cuando la hermana White murió, quedaron sus archivos y todo guardado, y uno se metió a la casa, y ahí lo vio cuando era chiquitito el nieto de la hermana White, vio más o menos esa cosa, y metieron dentro del archivo una mala imitación de la letra de la hermana White para decir que fulana de tal, que era una que se estaba haciendo pasar por profeta, iba a ser su sucesora. Pero la pillaron porque la hoja que había usado no tenía nada que ver, es como que usted escribe en una hoja de roneo y de repente ahí aparece una hoja en blanco ahí entre medio, que no es roneo, y usted dice, no es la que usaba ella, no es el mismo tipo de hoja, no es nada de eso, y está el testimonio también de su nieto que dijo, no, yo vi entrar a alguien ahí, qué sé yo. Entonces sí, han habido muchos falsos profetas, muchos, y el Señor Jesús advirtió que muchos falsos profetas vendrían por el mundo, y tenemos 1 Juan 4:1, probad a los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el Señor Jesús también diría que vendrían falsos cristos. Cuando está hablando de cristos, algunos piensan que van a hacerse pasar por Cristo, pero Cristo significa enviado. Cuando dice que van a haber falsos cristos, se está refiriendo a falsos enviados, algunos que se harían pasar como mensajeros, profetas, o que venían con un mensaje de parte de Dios. A eso se está refiriendo, ¿ya? Como que eran enviados de Dios y no eran enviados de Dios. Esos son los falsos cristos. Y eso se está cumpliendo ahora. Hay mucha gente, incluso dentro de nuestra iglesia, apareció esa, ¿cómo se llamaba? La que apareció el año antepasado, que fue la Daisy Escalante, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí está la más grande prueba parte de un profeta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, Isaías 8:20, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa? Que cada vez que aparece un profeta que se hace pasar por profeta, tal vez lo sea o tal vez no, nosotros tenemos que ir para ver si su testimonio concuerda con el resto de los profetas. La escritura debe validar al nuevo profeta que entra. ¿Se fijan? Si está diciendo cosas contradictorias con la Biblia, es porque el profeta es falso. ¿Se fijan? Y como esta profeta fue validada por la Escritura, ahora, si llegara a aparecer otro, también tiene que ser validada por la Escritura y por este nuevo profeta, que es Elena White. ¿Ya? Así como en el tiempo del Antiguo Testamento tuvo que ser validado los nuevos profetas que entraron del Nuevo Testamento por el Antiguo. Ahora que está el Antiguo y el Nuevo, la nueva profeta, Elena White, tuvo que ser validada por el Antiguo y por el Nuevo Testamento, y si ahora viniera otro profeta, tendría que ser validada por el Antiguo, por el Nuevo y por los testimonios de Elena White. ¿Se fijan? Así funciona esto. Y no puede haber contradicción, porque el Espíritu no se contradice a sí mismo. Dios no es Dios de confusión. Muy bien, creo que por ahí más o menos podríamos redondear. Como les digo, está el ofrecimiento, si ustedes quieren, se puede después estudiar lo otro, o ustedes mismos buscan ahí cómo completar la otra parte, que hasta en una fe de Jesús pueden encontrar eso, ¿ya? Pero está la base, que creo que era lo más importante para que puedan poner eso en una base segura, ¿ya? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Había una en el chat. Ya, a ver, Voy a ¿qué ver. decía?
Ujú. Como está grabado, Y después lo pueden compartir con... si se van a levantar otros profetas. Esa es la pregunta que siempre van a ver. Sí, el Señor profetizó que vendrían muchos en su nombre, muchos. Y además de eso, como les digo, hasta dentro de la misma iglesia se han levantado falsos profetas, vienen con unos detallitos que usted en el detallito lo pilla. Por eso que dice que nosotros en este tiempo tenemos que conocer de tal manera las escrituras que podamos, fíjense, cómo yo pillé a la Daisy Escalante, que era una falsa profeta, un detallito. Ella habló acerca de que un día estaba tendiendo su ropa y había un caracol en la ropa, entonces ella dijo, ay, y lo agarró y lo tiró lejos y tendió su ropa. Y después cuando tuvo la siguiente visión, porque ella estaba teniendo varias, el ángel le dice, ¿cómo puedes irrespetar, le dice, la creación de Dios? ¿Cómo hiciste eso con el caracol? Resulta que yo fui a estudiar Mensajes Selectos, tomo 2, y ahí hablaba, y el hermano Juan dice que en el tiempo final iban a haber muchas plagas, y iba a haber que proteger mucho los cultivos, y iba a ser necesario usar todos estos, ¿cómo se llama? Sustancias para matar. Pesticidas. Para poder atacar los bicharracos. Entonces, ella dice ahí que no es como algunos piensan que el mandamiento no matarás es que yo no puedo matar ni siquiera una hormiga. No, ella dice no. Por el contrario, vamos a tener que enfrentar estas cosas y vamos a tener que acabar con esta plaga y a matar estos bichos. Y yo me acuerdo cuando era chica que llegamos a una casa quinta y mi papi compró grande y estaba llena de alcachofas y estaba llena de caracoles y mi papá nos pagaba por recoger y matar caracoles. Así que los contábamos, el que tenía más le pagaban una cantidad, qué sé yo, en un tarrito y lo íbamos matando. Así que, uy, el ángel ese de la Daisy Escalante, quizás que me habría dicho que no era más que un ángel de Satanás, ¿no? De Dios. Entonces dije, no, aquí no se puede contradecir la revelación. ¿Sería? Y ese es un detallito, después uno empieza ya a ver otras cosas que habían ahí. Cuidado con eso. Hay que conocer muy bien la escritura para poder ver si los que vienen están de acuerdo. ¿Cómo los verán? Que tienen que buscar para ver si las cosas son así o no son así, para comprobar. ¿Cuál otra pregunta habría por ahí? Si la encontraste, no sé, en el chat. Esa era. Esa es la pregunta, si se van a levantar otros profetas, tanto Sí. supongo que falsos como verdaderos. Van a haber verdaderos, porque en el libro de Joel dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces eso también está de que tiene que ocurrir. Van a haber profetas verdaderos. Por eso que dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retenerlo bueno. Y se está refiriendo al estudio de las profecías, como la hermana Juárez lo hizo cuando vinieron esos falsos profetas. Ella se tomó el tiempo con toda buen carácter y paciencia, vio que lo que estaban diciendo, le dijo, mire, eso no corresponde por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. ¿Ya? Muy bien. Hermana Yaque, ¿nos despide con una oración? Sí, por favor. Justo, sí. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes, chiquillos. Espero que haya sido lo mismo para el otro lado. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos muy agradecidos a ti porque tú has sido tan cuidadoso, tan tierno con nosotros. Nos has conducido, Señor, por sendas seguras. Nos has dado todo tipo de instrucción como un padre amante a su hijo pequeño. Y te rogamos que así sigas como tú prometiste hasta el fin del tiempo con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes para discernir siempre la verdad del error y que nos puedas guiar en forma segura hasta encontrarnos contigo nuevamente. Rogamos que podamos tener un lindo sábado, que tu presencia continúe con cada uno de nosotros en todo lo que cada uno tenga que hacer. Lo pedimos inmerecidamente en los méritos de nuestro amante Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo sábado.